Sección 20. Arrendamientos para las NIF-pymes. Dayana Carolina Gómez Durán. Los arrendamientos es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma de dinero o una serie de pagos o cuotas el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. El arrendatario reconoce los pagos del arrendamiento como un gasto y el arrendador es aquel que reconoce los pagos de un arrendamiento como un ingreso. Su estructura. La transferencia de la propiedad del activo del arrendatario al final del plazo del arrendamiento. Esto quiere decir que el arrendatario tiene una opción de comprar el activo a un precio inferior al valor razonable. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es sustancialmente igual a la totalidad del valor razonable del activo arrendado. El activo arrendado es de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede utilizarlo sin realizar modificaciones importantes. Según la sección 20, se clasifican los arrendamientos en dos categorías que son a transferencia de riesgo y ventajas de la propiedad del activo, que esto es igual a los arrendamientos financieros, la no transferencia de riesgo y ventajas de la propiedad, que esto es igual al arrendamiento operativo. Los arrendamientos financieros es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo, por ejemplo, los bienes adquiridos en lease. La propiedad de este puede ser eventualmente transferido o no serlo. El arrendamiento operativo es cuando no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Es cualquier acuerdo del arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. Es importante recordar que si un arrendamiento es financiero o operativo, depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Información a revelar. Para cada clase de activo, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa. Los libros son los libros contables que es aquel que informa cómo se encuentra la empresa. El total de pago mínimo futuro del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa para cada uno de los siguientes periodos. Hasta hace un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Estado financiero de los arrendatarios, arrendamiento financiero. Esto quiere decir que los pagos mínimos es el valor del arrendamiento, es decir, todos los meses. Cuando hablamos del activo se refiere al bien o casa y a los pasivos a los pagos mensuales del arrendatario. El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si no se puede determinar, se usará la tasa del interés incremental de los préstamos del arrendatario. Si el arrendatario llega a invertirle a la casa, se negociará de acuerdo al valor del arrendamiento. Estado financiero de los arrendamientos operativos. Reconocimiento y medición. Un arrendatario reconocerá los pagos del arrendamiento bajo un arrendamiento operativo, excluyendo los costos por servicio, tales como seguros o mantenimiento, como un gasto de forma lineal, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo, de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base o los pagos del arrendador se estructuren de forma que se incrementen en línea de la inflación general esperada, basados en índices o estadísticas públicas. Información a revelar. Un arrendatario revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos.
Primero, el total de pago futuro mínimo del arrendamiento bajo contrato se dará en los siguientes periodos: hasta 1 año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Segundo, los pagos por arrendamiento reconocidos son un gasto. C. Tercero, una descripción genera de los acuerdos del arrendamiento significativo, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión. Aquí tenemos un ejemplo. Estado financiero de los arrendadores. Arrendamiento financiero. Un arrendador reconocerá en su estado de situación los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentará como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. La inversión bruta en el arrendamiento es la suma de los pagos mínimos a recibir por el arrendador bajo un arrendamiento financiero y cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. Fabricantes o distribuidores que son también arrendadores. Los fabricantes o distribuidores ofrecen a menudo a sus clientes la opción de comprar o alquilar un activo. Un arrendamiento financiero de un activo cuando el fabricante o distribuidor es también un arrendador dará lugar a dos tipos de resultados que son: primero, la ganancia o pérdida equivalente al resultado de la venta directa del activo arrendado a precios normales de venta, y segundo, la ganancia financiera a lo largo del plazo del arrendamiento. Estado financiero de los arrendadores. Arrendamientos operativos. Reconocimiento y medición. Un arrendador presentará en su estado de situación financiero los activos sujetos a arrendamiento operativo de acuerdo con la naturaleza del activo. Un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos, excluyendo los importes por servicios tales como seguros o mantenimiento, en los resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea representativa del patrón del tiempo, de beneficios de arrendatario procedentes del activo arrendado, incluso si el cobro de los pagos no se realiza sobre esa base o los pagos del arrendador se estructuran para incrementarse en la línea con la inflación general esperada. Estos son basados en índices o estadísticas publicadas. Información a revelar. Un arrendador revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos. Primero, los pagos a futuros mínimos del arrendador del arrendamiento. En arrendamientos operativos no cancelables se dan los siguientes periodos: hasta 1 año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. Las cuotas contingentes totales reconocidas son como ingreso. Transacciones de venta con el arrendamiento posterior. Es una transacción que involucra la venta de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Los pagos por arrendamiento y el precio de venta son usualmente interdependientes, puesto que se negocian en conjunto. El tratamiento contable de una venta con arrendamiento posterior depende del tipo de arrendamiento. Venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento financiero. Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento financiero, el arrendatario vendedor no reconocerá inmediatamente como ingreso cualquier exceso del producto de la venta sobre el importe en libros. En su lugar, el arrendatario vendedor deferirá este exceso
y lo amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. La venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento operativo. Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento operativo y está claro que la transacción se ha establecido su valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente. Si el precio de venta es inferior al valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente, a menos que la pérdida se compense por pago futuro del arrendamiento a precios inferiores del mercado. En ese caso, el arrendatario vendedor diferirá y amortizará estas pérdidas en proporción a los largos pagos por arrendamiento del periodo en el que se espera utilizar el activo. Si el precio de venta es superior al valor razonable, el arrendatario vendedor diferirá el exceso y lo amortizará a lo largo del periodo durante el cual se espere utilizar el activo. Información a revelar. Los requerimientos de información a revelar para cada arrendatario y arrendadores se aplicarán igualmente a las ventas con arrendamiento posterior. La descripción requerida sobre los acuerdos sobre los arrendamientos significativos incluye la descripción de las disposiciones únicas o no habituales de los acuerdos o términos de las transacciones de venta con arrendamiento posterior. Gracias.